Capítulo 7. La moral invertida y la geometría de las consecuencias. Moral objetiva versus moral impuesta, la realidad como guía. Habiendo diseccionado los robos estructurales, debemos ahora abordar el sistema de justificación que los hace no solo posibles, sino aparentemente legítimos. Este sistema es una moralidad, pero no una moralidad derivada de la realidad, es una construcción invertida que el hechicero superpone sobre la conciencia colectiva para que el robo parezca virtud y la resistencia al robo, pecado. Comprender esta inversión es descubrir la gramática oculta con la que el artificio escribe sus leyes y silencia a sus críticos. En su forma originaria, la moral no fue concebida como un conjunto de normas externas ni como un código de mandamientos impuestos desde una autoridad superior. La moral, en su sentido más profundo y preciso, es la lectura consciente de las consecuencias reales de las acciones. Es la capacidad de reconocer que ciertos actos generan coherencia, bienestar y expansión de la vida, mientras que otros generan daño, desintegración y conflicto. Esta lectura no depende de decretos, castigos ni recompensas, depende únicamente de la correspondencia entre acción y efecto. A esta comprensión la llamamos moral objetiva. La moral objetiva, la realidad como criterio. La cuestión moral fundamental no es ¿qué debo hacer?, sino ¿quién o qué define lo que debo hacer? De la respuesta a esto se derivan dos universos éticos antagónicos. La moral objetiva no es un invento humano. Es la descripción ética de la ley natural aplicada a seres con conciencia holística. No es un conjunto de mandamientos, sino la observación de un hecho. Ciertos tipos de acción generan orden, coherencia y florecimiento, u otros generan desorden, fragmentación y sufrimiento. Su fuente es la estructura misma de la realidad relacional. Se descubre, no se decreta. Así como la ley de la gravedad se infiere de la observación, la ley moral objetiva, iniciar daño es destructivo, se infiere de observar la consecuencia de las acciones en el tejido de la vida consciente. Es impersonal y universal. Surge cuando el ser consciente desarrolla la capacidad de percibir la geometría de las consecuencias, es decir, la estructura precisa mediante la cual cada acción produce efectos proporcionales a su naturaleza. Una acción que no inicia daño tiende a generar estabilidad, confianza y cooperación. Una acción que inicia daño tiende a generar miedo, ruptura y respuesta defensiva. Una acción coherente con el orden natural refuerza la vida. Una acción que lo contradice introduce entropía social y espiritual. Su sanción es inherente, no externa. La consecuencia de violarla no es un castigo administrado por una autoridad, sino la ruptura de la coherencia, que se manifiesta como sufrimiento, conflicto o regresión. Mentir no es malo, porque un Dios lo prohíba, es desestructurante porque destruye la confianza, que es la base de toda cooperación genuina. Es la guía del adulto ético. El individuo que opera con moral objetiva no consulta un código externo, observa, deduce y actúa en consecuencia. Su brújula es la pregunta: ¿esta acción que contemplo respeta la soberanía ajena y contribuye a la coherencia del todo, o inicia daño y fragmentación? Esta moralidad es la expresión volitiva de la alquimia. Es la voluntad individual guiándose por la luz de la ley natural. Nada de esto necesita ser decretado. Ocurre porque así está estructurada la realidad. La moral objetiva no es una invención humana, es una propiedad emergente del orden natural, perceptible para cualquier ser que observe sin autoengaño. Por esta razón, la moral objetiva no requiere vigilancia externa. Quien comprende las consecuencias no necesita ser amenazado para actuar con coherencia. La realidad misma se convierte en guía. La moral impuesta, la obediencia como sustituto de la comprensión. La moral impuesta es lo contrario, no una descripción, sino una prescripción. No surge de observar la realidad, sino de la voluntad de dominarla. Es un constructo lingüístico y social diseñado por una autoridad, religiosa, estatal, ideológica, para producir un comportamiento predecible y útil al poder. El orden artificial no puede permitir que los individuos se orienten directamente por la realidad, porque una población capaz de leer las consecuencias es inmanejable. Por ello, sustituye la moral objetiva por una moral impuesta, definida como un sistema de reglas externas cuya legitimidad no proviene de su correspondencia con la realidad, sino de la autoridad que las emite. En este sistema, se decreta, no se descubre. Su contenido es arbitrario y mutable.
Lo que ayer era virtud, lealtad al rey, hoy puede ser crimen, traición a la nación, lo que aquí es pecado, usar cierta droga, allá es ritual. Su coherencia no es con la realidad, sino con los intereses estratégicos del poder que la emite. Algo es bueno porque está permitido. Algo es malo porque está prohibido. Algo es justo porque es legal. Algo es injusto porque viola una norma. Su sanción es externa y artificial. La consecuencia de violarla no es una incoherencia natural, sino un castigo administrado por la autoridad, la hoguera, la cárcel, la multa, la exclusión social. El foco se desplaza del daño real causado a la transgresión del decreto. Es la guía del niño ético o del siervo. El individuo sujeto a moral impuesta no juzga y obedece. Su pregunta no es sobre la naturaleza de la acción, sino sobre la autoridad que la regula. ¿Está esto permitido? ¿Qué dice la ley? ¿Qué opina el líder? Su brújula está externalizada. Esta moralidad es la expresión volitiva de la hechicería. Es la voluntad del hechicero imponiéndose como sustituto de la ley natural. La acción deja de evaluarse por su impacto real sobre la vida, la voluntad o la verdad, y pasa a evaluarse por su conformidad con el código vigente. La conciencia es reemplazada por el reglamento. La responsabilidad es reemplazada por la obediencia. Esta moral impuesta no elimina la noción de bien y mal, la redefine. Lo bueno es lo que sostiene al sistema. Lo malo es lo que lo amenaza. El daño real puede ser legal, y la acción no dañina puede ser criminalizada. La inversión es completa. La externalización del juicio moral. El golpe maestro es la sustitución del criterio interno por la obediencia externa. La moral objetiva dice, no inicies daño, porque al hacerlo destruyes el orden que te sostiene. La moral impuesta dice, obedece esta regla, porque yo, el poder, lo digo, y si no lo haces, te destruyo. Así, un acto de daño objetivo, robar mediante impuestos, puede ser moralizado como contribución solidaria. Un acto de no daño, poseer un arma para defensa personal, puede ser inmoralizado como irresponsabilidad peligrosa. La conexión causal real entre acción y consecuencia se oculta tras la conexión artificial entre desobediencia y castigo. Así es como resulta que el efecto más profundo de la moral impuesta es la externalización del juicio. El individuo deja de preguntarse, ¿esta acción inicia daño? Y aprende a preguntarse, ¿esto está permitido? Esta sustitución tiene consecuencias devastadoras. Permite que individuos moralmente pasivos participen en sistemas profundamente dañinos sin experimentar conflicto interno. El recaudador que expropia, el burócrata que censura, el soldado que obedece, el funcionario que miente, pueden todos afirmar con honestidad psicológica: yo no hice nada malo. Era legal. Era mi trabajo. La moral impuesta produce así una forma de irresponsabilidad estructural, donde nadie se siente autor del daño porque la acción fue autorizada desde arriba. El daño se disuelve en la cadena de mando. La inversión moral como condición del orden artificial. Esta inversión no es un error y es una condición de posibilidad del sistema. El orden artificial solo puede sostenerse si logra que el individuo obedezca sin comprender. La legalidad sustituya a la legitimidad. El castigo sustituya a la consecuencia natural. La norma sustituya a la conciencia. Por eso, el sistema combate activamente cualquier intento de restaurar la moral objetiva. Quien insiste en evaluar las acciones por sus consecuencias reales es tildado de peligroso, antisocial o extremista. La lectura directa de la realidad es incompatible con la administración del daño. La recuperación de la moral objetiva. Restaurar la moral objetiva no implica regresar a códigos arcaicos ni adoptar nuevas ideologías. Implica algo mucho más radical: volver a usar la realidad como criterio. Significa recuperar la pregunta fundamental que precede a toda ley. ¿Esto inicia daño contra otro ser sintiente? Cuando esta pregunta vuelve al centro, la moral deja de ser un problema abstracto y se convierte en una práctica viva. La ética ya no depende de textos ni de autoridades, depende de la capacidad de percibir. Esta restauración es un acto alquímico. Es la transmutación de la obediencia en comprensión, del miedo al castigo en claridad de conciencia,
de la moral impuesta en orientación natural. Solo desde esta base será posible, en los siguientes apartados, comprender la geometría de las consecuencias, la forma precisa en que la realidad responde, tarde o temprano, a cada inversión moral. Porque la realidad puede ser negada, manipulada o cubierta por narrativas, pero no puede ser engañada. Y toda moral que se opone a ella termina revelando, inevitablemente, su propia falsedad. Consecuencia: la atrofia del juicio moral. La moral impuesta produce una atrofia catastrófica de la facultad humana más noble, la capacidad de discernir el bien del mal por sí mismo, en conciencia. Al externalizar continuamente el juicio, el individuo se deshabilita para la autonomía ética. Se convierte en un esclavo moral, incapaz de navegar la realidad sin el mapa oficial, que a menudo está dibujado al revés. Por lo tanto, la primera batalla en la guerra contra la hechicería es una batalla por la brújula moral. Recuperar la moral objetiva no es adoptar un nuevo dogma, sino reaprender a leer la realidad directamente, a confiar en la evidencia de las consecuencias y a rechazar el decreto que contradice la evidencia. Es el paso de la niñez ética, obediencia al Padre Estado, Padre Iglesia, Padre Ideología, a la adultez espiritual, responsabilidad frente a la ley natural. Solo desde esta adultez se puede percibir la geometría precisa de las consecuencias y comprender por qué, en el orden cósmico, la virtud no es un sacrificio, sino la forma más inteligente de existir. La geometría del karma, la proporcionalidad entre acción y consecuencia. La noción de karma ha sido reducida, en el imaginario popular, a una superstición oriental o a una idea vaga de justicia cósmica. En el marco de la ciencia operativa que estamos restaurando, el karma es algo mucho más preciso y aterradoramente real. Es el principio matemático de retorno proporcional que rige la relación entre una acción volitiva y sus consecuencias en todos los planos de la existencia. No es una creencia, es una descripción de la mecánica de la realidad consciente. Es la geometría misma de la ley natural cuando se aplica a la dinámica de la voluntad. La moral objetiva no se sostiene en mandatos ni en intenciones declaradas, se sostiene en una estructura matemática de la realidad, la proporcionalidad entre acción y consecuencia. A esta estructura, las tradiciones antiguas la nombraron de múltiples formas: karma, ley de retribución, justicia cósmica, no como dogma religioso, sino como descripción precisa de un funcionamiento observable. La geometría del karma no es una creencia, es la forma que adopta la causalidad cuando interviene la conciencia. Toda acción consciente introduce una perturbación en el campo del orden. Esa perturbación no se disuelve en el vacío, regresa. No como castigo impuesto, sino como consecuencia coherente con la naturaleza del acto que la originó. La realidad responde con exactitud, no con juicio. No premia ni condena, la justa. Esta proporcionalidad no es lineal ni inmediata, y por eso ha sido tan fácilmente ocultada por el orden artificial. No siempre el efecto sigue al acto de forma instantánea ni visible. Pero la demora no invalida la relación, la complejiza. El karma no opera como una balanza jurídica, sino como una geometría dinámica, donde los efectos pueden manifestarse en distintos planos, escalas y tiempos. El axioma de proporcionalidad, como siembras, cosechas. La ley del karma puede reducirse a un axioma de una simplicidad geométrica: la magnitud, calidad y dirección de la energía volitiva inyectada en la realidad retornará a la gente con una precisión matemática, aunque no necesariamente de forma inmediata ni idéntica. No se trata de un castigo, premio, se trata de la propiedad inherente de un sistema cerrado y consciente de conservar el equilibrio. Si lanzas una piedra contra un muro, acción, proyección de fuerza violenta, la ley física hará que rebote hacia ti o que produzca fragmentos que te impacten, consecuencia, fuerza retornada. Esto es karma en el plano físico. Si inyectas mentira en una relación, acción, proyección de desorden informativo, la ley relacional hará que la confianza se desvanezca y que tú mismo quedes atrapado en la red de desconfianza que tejiste, consecuencia, aislamiento y desorientación. Esto es karma en el plano psicosocial. La forma del retorno puede ser transmutada, la violencia física puede retornar como enfermedad, el robo puede retornar como pérdida inesperada, pero la ecuación energética se mantiene. La precisión del retorno. La geometría del karma se rige por un principio simple: la consecuencia conserva la cualidad esencial de la acción que la generó. Una acción que coopera con el orden tiende a generar condiciones que sostienen la vida.
Una acción que inicia daño tiende a generar condiciones que restringen, fragmentan o erosionan la vida. Una acción basada en la verdad fortalece la claridad. Una acción basada en la falsedad produce confusión. No se trata de una moralización del universo, sino de una coherencia estructural. Así como una piedra arrojada al agua genera ondas proporcionales a su peso y velocidad, una acción consciente genera ondas proporcionales a su intención, alcance y profundidad. La diferencia es que, en el plano humano, estas ondas atraviesan no solo lo físico, sino lo psicológico, lo social y lo espiritual. Por eso, una acción aparentemente pequeña puede generar consecuencias vastas, y una acción aparentemente poderosa puede desintegrarse sin efecto duradero si carece de coherencia con el orden. La temporalidad no lineal y el campo morfogenético. El hechizo más eficaz para negar el karma es la ilusión del intervalo. Porque el retorno no siempre es instantáneo. La semilla de roble tarda años en ser árbol. Esto permite al hechicero, y al individuo no observador, creer que se salió con la suya. El karma opera en un campo morfogenético de consecuencias donde cada acción queda registrada no como una deuda en un libro de contabilidad celestial, sino como una modificación en la estructura del propio ser y del campo relacional en el que está inmerso. La consecuencia germina cuando las condiciones del sistema son propicias. Esto explica por qué a menudo las mayores consecuencias llegan cuando menos se esperan, no por capricho, sino porque la estructura interna de la gente y su red de relaciones han alcanzado un punto de saturación o resonancia donde la energía de la acción pasada debe manifestarse para restaurar el equilibrio. El error del castigo y la ilusión de impunidad. El orden artificial interfiere con esta geometría sustituyendo la consecuencia natural por la sanción artificial. Castiga donde no hubo daño y absuelve donde sí lo hubo. Con ello, produce dos ilusiones complementarias. La ilusión de culpabilidad sin daño. El individuo aprende a sentirse culpable por desobedecer normas que no violan a nadie, mientras permanece ciego al daño real que pueda causar actuando dentro de la legalidad. La ilusión de impunidad. El individuo que inicia daño, pero evita el castigo concluye que no habrá consecuencias. Cree haber burlado a la realidad cuando, en verdad, solo ha postergado y desplazado el retorno. Pero la geometría del karma no puede ser anulada. Solo puede ser desfasada. Cuando el sistema protege al iniciador de daño de la consecuencia inmediata, la consecuencia no desaparece, se redistribuye. Aparece como deterioro del carácter, como ruptura del tejido social, como aumento de la violencia general, como colapso institucional, como sufrimiento colectivo. El daño que no retorna al individuo retorna al campo. El hechicero se sostiene precisamente en esta disociación, crea un entorno donde las consecuencias parecen abstractas, lejanas, impersonales. Pero esa abstracción no es neutral y es acumulativa. La geometría no perdona el autoengaño. El karma como maestro implacable e impersonal. La función profunda del karma no es punitiva, es pedagógica. La consecuencia existe para revelar, no para vengar. Es la forma en que la realidad enseña coherencia a los seres conscientes. Cuando esta pedagogía es respetada, cuando la consecuencia sigue al acto sin interferencias, el aprendizaje ocurre de manera orgánica. El individuo ajusta su conducta no por miedo, sino por comprensión. Cuando esta pedagogía es bloqueada por sistemas coercitivos, el aprendizaje se interrumpe y la conciencia se atrofia. Por eso, una sociedad saturada de castigos legales y vacía de consecuencias reales es una sociedad moralmente infantilizada. Sus miembros no aprenden y obedecen. Y cuando la obediencia falla, el daño reaparece amplificado. A diferencia del castigo hechiceril, que es arbitrario, personal y busca sumisión, el karma es impersonal, preciso y busca restauración. El castigo dice, te hago sufrir porque desobedeciste mi ley. El karma demuestra, estás sufriendo porque violaste la ley, y este sufrimiento es la medida exacta de la restauración que tu sistema necesita para reequilibrarse. El karma no juzga y muestra. No tiene emociones, tiene ecuaciones. Su propósito no es vindicativo, sino educativo y homeostático. Es la forma en que la realidad enseña al actor las propiedades de sus propias elecciones. La inevitabilidad del ajuste. La geometría del karma no puede ser negociada, suspendida ni reformada. Puede ser ignorada durante un tiempo, pero nunca abolida.
Todo sistema construido sobre la iniciación sistemática de daño acumula una deuda geométrica que, tarde o temprano, exige resolución. Esta resolución no siempre toma la forma de justicia visible. A veces aparece como colapso económico, como guerra, como disolución cultural, como pérdida de sentido, como epidemia de desesperación. No porque la realidad castigue, sino porque la incoherencia sostenida rompe la estructura que la contiene. La responsabilidad del que ve. Comprender la geometría del karma introduce una responsabilidad ineludible. Quien ve la relación entre acción y consecuencia ya no puede refugiarse en la obediencia ni en la ignorancia. La excusa se disuelve. El alquimista actúa sabiendo que cada gesto importa, que ninguna acción es neutra, que toda elección orienta el campo. No porque tema una retribución mística, sino porque comprende la arquitectura del retorno. Su ética no nace del miedo, sino de la lucidez. La moral objetiva y la geometría del karma convergen en un punto: la realidad es coherente, incluso cuando el artificio no lo es. Y todo acto que pretende violar esa coherencia termina, inevitablemente, revelándola. La hechicería como intento de piratear el sistema kármico. Aquí yace el núcleo de toda la obra del hechicero: crear un sistema de intermediación que intercepte, diluya o externalice el retorno kármico. Su magia es un intento de violar esta geometría. Externalización: el Estado, al robar impuestos, genera un karma de violencia y despojo. Pero ese karma no lo experimenta el burócrata o el político como individuo, se diluye y distribuye en la sociedad entera en forma de pobreza, resentimiento y conflictos sociales. El hechicero transfiere el retorno a todo el cuerpo social. Posposición y abstracción: al crear consecuencias artificiales, cárcel, multa, que no guardan relación proporcional con el daño real, se interrumpe y confunde el circuito kármico natural. El ladrón paga con tiempo de cárcel, no con la restitución a su víctima. Así, el retorno kármico real, la deuda con la víctima y la pérdida de confianza social, queda pendiente, enquistado, generando más desequilibrio futuro. Creación de chivos expiatorios: se culpa a grupos, ideologías o enemigos externos de las consecuencias negativas que son, en realidad, el retorno de las propias acciones del sistema. Esto es un hechizo de desvío kármico. La alquimia como cooperación consciente con la geometría kármica. Frente a esto, la alquimia no busca escapar del karma, lo cual es imposible, sino comprenderlo y fluir con él. El alquimista sabe que su campo de acción es un sistema cerrado de energía consciente. Acción precisa: elige sus actos con la previsión del geómetra, sabiendo que cada ángulo, cada vector de fuerza volitiva, tendrá un retorno proporcional. Actúa de modo que el retorno sea constructivo. Aceptación de la consecuencia: cuando, por error o ignorancia pasada, experimenta el retorno doloroso, el mal karma, no lo ve como un castigo injusto, sino como información precisa sobre un desequilibrio que debe corregir. Lo acepta, lo integra y lo usa para realinearse. Purificación como cancelación kármica activa: la práctica de la restitución, el servicio desinteresado y la purificación de la intención son algoritmos para transmutar activamente las tendencias kármicas negativas almacenadas en su campo. Es el Salvet coagula aplicado a la deuda energética. En última instancia, la geometría del karma revela que la realidad es un tejido de justicia intrínseca. No es que, al final, Dios arregle las cuentas, es que las cuentas se arreglan a sí mismas en cada instante, mediante la estructura misma del universo consciente. El hechicero vive en la desesperada fantasía de poder violar esta geometría indefinidamente. El alquimista vive en la serena certeza de que violarla es imposible, y que la única libertad verdadera reside en comprender sus leyes y convertirse en un cogeómetra de la armonía universal. Esta comprensión es la base de la moral objetiva, no es una opresión, sino el mapa de la navegación segura en un cosmos que es, en esencia, justicia hecha sustancia. Como el orden artificial rompe este vínculo y crea una moral de la obediencia. La geometría natural entre acción y consecuencia constituye el fundamento real de toda moral objetiva. Allí donde esta relación permanece intacta, la conducta se orienta por comprensión; allí donde es interrumpida, la conducta se degrada en obediencia. El orden artificial no se limita a ignorar esta geometría, la rompe de forma deliberada,
porque un ser humano que percibe claramente las consecuencias de sus actos es, por definición, ingobernable desde afuera. El vínculo natural entre acción y consecuencia es incompatible con la dominación. Un individuo que ve que iniciar daño produce deterioro, en sí mismo, en los otros y en el campo común, no necesita ser vigilado, castigado ni dirigido. Actúa con coherencia porque comprende, no porque tema. Por ello, el primer objetivo del artificio no es regular la conducta, sino interrumpir la pedagogía de la realidad. El orden artificial es, en esencia, una máquina diseñada para piratear el sistema kármico. No puede abolir la ley natural, pero puede, y lo hace con precisión de ingeniería, interceptar, desviar y redefinir el flujo de consecuencias entre la acción y su retorno. Su objetivo final no es crear justicia, sino fabricar una nueva causalidad artificial donde la única consecuencia predecible sea la que él mismo administra, el premio por la obediencia y el castigo por la desviación. Así, transforma la brújula moral interna en un semáforo controlado por el poder. La interceptación del retorno, la externalización del karma. El primer movimiento es romper la conexión directa agente-consecuencia. En el orden natural, quien roba experimenta la consecuencia en su propio campo, pérdida de confianza, desequilibrio interno, necesidad de ocultación. En el orden artificial, esta consecuencia es externalizada, socializada y diluida. El delincuente es capturado por un sistema policial, juzgado por un sistema legal y castigado con una pena abstracta, tiempo en prisión. El retorno kármico real, la deuda con la víctima, la reparación del daño, es ignorado. El circuito se cierra con el Estado, no con la persona dañada. El hechicero Estado que roba mediante impuestos nunca enfrenta un retorno kármico en forma de restitución. La consecuencia de su robo, empobrecimiento, desincentivo productivo, resentimiento, se dispersa en el cuerpo social como un malestar difuso, nunca como una consecuencia personal e inevitable para el expoliador. El ciudadano obediente que sigue reglas absurdas, pagar por permisos para trabajar en lo suyo, consumir lo que el sistema permite, no experimenta las consecuencias naturales de su pasividad, pérdida de autonomía, atrofia de criterio, porque el sistema le ofrece a cambio un sucedáneo de seguridad, pensiones prometidas, protección regulatoria. El retorno kármico por la abdicación de la soberanía es pospuesto y camuflado como beneficio. Esta interceptación crea una ilusión de impunidad estructural. Parece que se puede violar la ley kármica, robar, coaccionar, mentir, sin consecuencias directas, porque las consecuencias son absorbidas por la abstracción, sociedad o por un futuro lejano. 2. La sustitución del circuito, de la consecuencia natural a la sanción artificial. Una vez roto el circuito natural, se instala uno nuevo. Ya no es acción-consecuencia natural, karma. Ahora es acción-juicio de la autoridad sanción artificial, castigo/premio. La consecuencia natural es rica en información, enseña proporción, causa, reparación. Es educativa. La sanción artificial es pobre y distorsionada, es un mero interruptor binario de dolor/placer administrado por el poder. Es condicionante. Este nuevo circuito reeduca la conciencia moral. La pregunta deja de ser, ¿esta acción es coherente con el orden?, para convertirse en, ¿esta acción es legal o ilegal? ¿Me atraparán? ¿Me recompensarán? La brújula interna, la conciencia que sintoniza con la ley natural, es reemplazada por un GPS que sigue las instrucciones del programador. La moral se reduce a un cálculo de riesgo y obediencia. La creación de la moral de la obediencia, la virtud como sumisión. Con el circuito natural roto y el artificial instalado, se produce la inversión moral final. Lo bueno ya no es lo que genera coherencia y no daño, lo bueno es lo que el sistema ordena. Lo malo ya no es lo que inicia daño, lo malo es lo que el sistema prohíbe. Cuando la sanción sustituye a la consecuencia, ocurre una inversión silenciosa pero devastadora. El castigo no enseña, solo condiciona. El individuo aprende a evitar el castigo, no a comprender el daño. Aprende a ocultar, no a corregir. Aprende a obedecer, no a discernir. La conducta se ajusta externamente mientras el carácter se degrada internamente. El buen ciudadano no es el más íntegro o creativo, sino el más dócil y predecible, el que paga sus impuestos sin rechistar, el que sigue las regulaciones al pie de la letra,
el que repite las consignas oficiales. La responsabilidad social deja de ser la responsabilidad personal de no dañar a otros, para convertirse en la obligación de participar en los rituales de redistribución y obediencia gestionados por el Estado. La conciencia ya no es una voz interior que juzga según principios universales, sino un eco internalizado de la ley positiva. La culpa no surge por haber dañado a un ser, sino por haber transgredido un reglamento. Esta moral de la obediencia es el triunfo espiritual del hechicero. Ha logrado que el individuo interiorice al verdugo. Que su propio sentido del bien y del mal esté alineado con los intereses del poder. La rebelión no solo es ilegal, se siente como pecado. Así se produce una escisión profunda. Se puede iniciar daño sin consecuencia real si se actúa dentro del marco legal. Se puede obrar con coherencia y aún así ser castigado si se desafía al poder. Se puede cometer injusticia y llamarla deber. Se puede cometer violencia y llamarla orden. La brújula moral queda destruida. El bien ya no es lo que preserva la vida, es lo que el sistema aprueba. De esta ruptura emerge lo que puede llamarse moral de la obediencia, una ética invertida en la que el valor supremo no es la coherencia con la realidad, sino la conformidad con la autoridad. En esta moral, la pregunta ética fundamental ya no es ¿esto daña?, sino ¿esto es legal? La responsabilidad se diluye en jerarquías, yo solo cumplía órdenes. La conciencia es sustituida por el reglamento. La virtud es redefinida como lealtad al sistema. Esta moral es funcional al hechicero porque neutraliza la culpa auténtica y la reemplaza por una culpa artificial. El individuo ya no siente conflicto por dañar, sino por desobedecer. Y cuando daña obedeciendo, se siente incluso virtuoso. Aquí reside una de las operaciones más profundas de la hechicería institucional. Hacer que el mal se viva como deber y el bien como amenaza al orden. La atrofia terminal, la incapacidad de percibir, y por tanto, de elegir. El resultado último de este proceso es una atrofia catastrófica de la facultad moral perceptiva. El individuo, tras años de vivir en el circuito artificial, pierde la capacidad de percibir las consecuencias naturales. No ve el vínculo entre el impuesto y su propio empobrecimiento, entre la regulación y la muerte de su iniciativa, entre la obediencia y su infantilización espiritual. Sentir el retorno kármico. Su malestar existencial, ansiedad, vacío, sin sentido, lo atribuye a problemas psicológicos o fallas personales, nunca al hecho de vivir en un sistema que viola sistemáticamente la ley natural de la que él es parte. Imaginar una ética fuera del marco. La libertad le parece caos, la autonomía, egoísmo, la soberanía personal, una fantasía peligrosa. Se convierte en un esclavo moralmente ciego, incapaz de ver las cadenas porque ha aprendido a llamarlas protección y a sentir su peso como seguridad. Ha intercambiado la geometría sagrada del karma por el laberinto sin salida de la legalidad, y llama a eso progreso. Al romper el vínculo entre acción y consecuencia, el orden artificial infantiliza a la población. Un niño pequeño no comprende aún las consecuencias de sus actos, por eso necesita reglas externas. El adulto consciente, en cambio, se autorregula porque comprende. El sistema coercitivo invierte este proceso, mantiene a adultos biológicos en un estado de dependencia moral permanente. Nunca se les permite madurar espiritualmente porque nunca se les permite experimentar plenamente la consecuencia de sus elecciones. La obediencia reemplaza al discernimiento. El castigo reemplaza al aprendizaje. El miedo reemplaza a la comprensión. La restauración del vínculo como acto subversivo. Por tanto, restaurar la moral objetiva no es un debate filosófico. Es una reeducación perceptual y volitiva de emergencia. Es aprender a ver de nuevo el hilo de oro que une cada acción con su fruto, a sentir el eco kármico en el propio ser, y a rechazar con toda el alma la grotesca parodia de moralidad que nos ofrece el hechicero, una moral donde el mayor crimen es desobedecerle, y la única virtud, servirle. Restaurar el vínculo entre acción y consecuencia es, por tanto, un acto profundamente subversivo. Significa dejar de preguntar qué exige el sistema y volver a preguntar qué exige la realidad. Significa asumir de nuevo la carga, y la dignidad, de la responsabilidad total. El alquimista rompe con la moral de la obediencia no mediante la rebeldía caótica, sino mediante la reintegración de la conciencia causal.
Actúa sabiendo que ningún decreto puede anular la geometría del retorno. Sabe que obedecer una orden injusta no lo exime de la consecuencia. Sabe que el daño legal sigue siendo daño. Por eso, la verdadera amenaza para el orden artificial no es el criminal, sino el ser humano que ha vuelto a ver. El que comprende ya no puede ser gobernado por reglas que contradicen la estructura misma de la realidad. La moral objetiva no necesita imponerse. Cuando el vínculo entre acción y consecuencia se restablece, la obediencia se vuelve innecesaria.